La alimentación emocional consiste básicamente en tratar de paliar o solucionar algunas emociones generalmente negativas a través de la ingesta de algún tipo de alimentos. Podemos decir cosas como la comida me vence, es la única manera de darme gusto, las penas con pan duelen mucho menos. Pero si lo analizamos bien, nos vamos a dar cuenta que la comida se nos convierte en un instrumento para afrontar nuestro estado de ánimo o lidiar con nuestros problemas. Lo malo es que, a pesar de ser efectivo a corto plazo, porque en el momento en que comes te sientes gratificada, después pierdes el control sobre los alimentos y esto se te vuelve un hábito. Y este hábito consiste en empezar a buscar casi en automático productos ultraprocesados, que ya sabemos que son muy sabrosos, ¿no? Son estos productos diseñados por las industrias alimenticias que son repletos de azúcar, de sal, de grasas saturadas, de harinas refinadas y que tienen una inmensa densidad calórica y básicamente pocos nutrientes. Entonces, ¿qué pasa? Nos engordamos, estamos malnutridos y con el riesgo de adquirir serias enfermedades crónicas no transmisibles. Este tema de la alimentación emocional es muy espinoso, porque estos productos alimenticios, por decir de alguna manera, porque no son verdaderos alimentos, no son alimentos reales, son muy publicitados. Los vemos en todas las pancartas. Las presentaciones de verdad son muy provocativas y son deliciosos, a pesar de que sean malos. Además, son baratos. Y hay una tendencia a buscar este tipo de alimentos, porque se sabe y se han hecho muchos estudios que muestran, estamos hablando de estudios animales, que los alimentos estos azucarados generan placer, van a estimular unos sistemas de recompensa cerebral. O sea que estamos en un problema bastante grande. Entonces, entendemos que al final esto no trae buenas consecuencias, esto de la alimentación emocional. ¿Cuáles serían sus causas? Bueno, las causas de la alimentación emocional son diversas, pero podemos mencionar algunas. Por ejemplo, una alta restricción dietética. Cuando una persona dice que va a empezar una dieta y empieza a restringir muchísimo la alimentación y empieza a comer cosas que son absolutamente, monótonas, en pocas cantidades, esto hace que de alguna manera la persona en un momento dado sienta un gran deseo de volver a comer alimentos muy sabrosos y es más fácil que caiga pues en este tipo de alimentación. Entonces no se recomienda de ninguna manera que las personas hagan de esas dietas milagro ultra restrictivas sin pues ningún tipo de apoyo nutricional ni acompañamiento profesional, porque precisamente el hecho de que el cuerpo sea sometido a esta restricción tan brutal genera una cantidad de cambios fisiológicos, metabólicos y mentales que harán que necesariamente la persona en un momento dado vuelva a comer y vuelva a comer de manera exagerada y pueda caer en la alimentación emocional. En segundo lugar, pues las personas que tienen este tipo de alimentación suelen tener una poca conciencia interoceptiva. ¿Qué quiere decir? Que no tienen conciencia de los sentimientos de hambre y de saciedad. O sea, no conocen, no saben diferenciar lo que es una hambre real, fisiológica, de un hambre de tipo emocional, ¿cierto? Básicamente eso. Generalmente se ha visto que cuando los niños están pequeños, cuando la respuesta de la persona que los cuida es continuamente inapropiada, o sea, negligente o muy protectora o manipuladora, el resultado puede ser que ese niño desarrolle una conciencia interoceptiva deficiente, es decir, que tenga poca conciencia de los sentimientos de hambre y saciedad. También hay otro caso que es muy frecuente, que yo siempre lo menciono, y es que se utilicen premios y castigos alrededor de la comida. Cuando al niño se le asocia cosas muy gratificantes, con la comida se le dan, por ejemplo, recompensas como, bueno, si tu padre no está, tu padre se fue, pero yo te doy un helado,
¿no es cierto? O si tú te comes esto, entonces te voy a dar un super postre. Si premiamos con comida, estamos haciendo que este niño se confunda y posteriormente tenga un gran riesgo de tener este tipo de alimentación emocional. Otra causa es la alexitimia. Es cuando las personas tienen gran dificultad para identificar en ellas mismos sus sentimientos. Dicen, a mí me pasa algo, pero no saben exactamente qué les pasa y tampoco son capaces de describirlos. También existen cuando las personas empiezan a utilizar unas malas estrategias de regulación de las emociones. ¿Eso cuándo pasa? Cuando ellos tienen técnicas como suprimir las emociones o tratar de evitar los sentimientos negativos, buscando alguna cosa que compense esto. Y en este caso sería obviamente la comida. O sea, evitan sentir displacer o malestar comiendo. O evitar de pronto sentirse presionados comiendo. Otra de las causas se piensa que hay un problema a nivel cerebral, no solamente a nivel cerebral, sino a nivel cerebral y endocrino, donde están pues implicados el sistema hipotálamo, la hipófisis y la suprarrenal, y se piensa que este está funcionando inadecuadamente. Y también puede, como les decía, relacionarse con esta crianza inadecuada o los sentimientos depresivos que muchos pacientes tienen. Por ejemplo, cuando una persona tiene episodios depresivos o tiene episodios de ansiedad o tiene algún trastorno psiquiátrico, hay algunos trastornos psiquiátricos que se asocian a trastornos de alimentación emocional. Por ejemplo, en la distimia, las personas en lugar de bajar de apetito se les aumenta el apetito. Y las personas que tienen el síndrome premenstrual, las mujeres muchas veces hemos notado que cuando nos va a llegar el periodo, nos da mucha hambre y ganas de comer cosas muy sabrosas. O sea, sabemos cómo algunos trastornos psicopatológicos podrían generar también alimentación emocional. Eso sería básicamente, ¿no es cierto? Y por último, pues las características que tienen los mismos alimentos, porque démonos cuenta que cuando vamos a buscar alimentos, cuando nos alimentamos emocionalmente, estos alimentos son dulces y son muy sabrosos. Y estos alimentos dulces y sabrosos engordan y son nocivos para nuestra salud. ¿Por qué? Porque se sabe que generan un grado de recompensa a nivel cerebral. Hay muchos estudios que están apuntando hacia eso. Entonces es un arma de doble filo el hecho de buscar placer en los alimentos, porque generalmente las personas no vamos a buscar brócoli, ni zanahoria, ni este tipo de alimentos. Buscamos cosas que realmente tengan un sabor delicioso y sean verdaderamente gratificantes. Sin olvidar además el factor cultural, ¿no? Que siempre estamos acostumbrados a reunirnos con amigos, siempre el café va acompañado de un pastelito o de algo dulce, ¿no? Exactamente. El efecto, por ejemplo, agradable de la comida es corto. Sí, es efectivísimo, pero es corto. Y las emociones no se van, las emociones y los problemas vuelven. Y es probable que después de comer de esa manera inadecuada vengan otras emociones, pero son emociones muy displacenteras, como la culpa, el autorreproche, nos sentimos avergonzados y frustrados por haber roto nuestra dieta. Entonces, ¿esto qué pasa? Esto genera un círculo vicioso. El estrés y las emociones disparan el impulso a buscar alimentos ultraprocesados. Comemos en exceso de manera casi automática. Luego nos hacemos autorreproches y nos enojamos con nosotros mismos por haber desviado nuestro objetivo y nos sentimos mal y volvemos a comer en exceso nuevamente. Doctora, ¿qué diferencia hay entre el hambre fisiológica y el hambre emocional? Bueno, esta pregunta es muy interesante. El hambre emocional, como yo te decía, parte de la necesidad de paliar o de aliviar emociones negativas a través de la comida. ¿Cómo aparece? Es repentina, es urgente, generalmente después de que nos ha ocurrido algo o tenemos un evento desagradable, ¿no es cierto? Tenemos el deseo de comidas, pero de comidas específicas.
Como les decía, comidas dulces, comidas grasosas y comidas reconfortantes y deliciosas. Aquí sentirnos llenos no basta porque comemos desaforadamente y en automático y no nos damos cuenta si estamos llenos. O sea, sentir la plenitud no basta. Esto nos genera culpa, vergüenza, tristeza, frustración y obviamente que entorpece la posibilidad de tener una alimentación saludable porque, como te decía, aparece ese círculo vicioso. En cambio, el hambre fisiológica es diferente. Se presenta cuando nuestro organismo verdaderamente necesita que se integren nuevos nutrientes. Aparecen ruidos intestinales, una sensación displacentera en el estómago, es gradual, es decir, no ocurre repentinamente, ocurre después de 3, 4 horas de que hemos ingerido el último alimento. Puede esperar, nos da espera. Está abierta a varias opciones en cuanto al tipo de comida que vamos a comer, o sea, no son comidas específicas, sino podemos comer diferente tipo de opciones, verduras, ensaladas, es decir, lo que sea, no necesariamente comidas dulces. Lo otro es que cuando sentimos satisfacción es suficiente, ya no comemos más y podemos llegar a un punto en que decimos ya estamos llenos y dejar el plato a un lado. No genera ningún sentimiento negativo, ni vergüenza, ni tristeza, al contrario, genera placer y bienestar. Entonces esas son las diferencias que hay entre ese tipo de alimentación, entre la alimentación emocional y la fisiológica. En este orden de ideas, doctora, entonces, ¿qué podemos hacer para evitar este hambre emocional, esta alimentación emocional? Bueno, mira, hay muchas cosas y desgraciadamente algunas que dependen también de nuestra psiquis y esa parte es muy importante. Hay un pensamiento que le llamamos pensamiento dicotómico, es decir, el todo y el nada. Y este puede ser muy peligroso porque es un pensamiento rígido que nos hace muchas veces abandonar la dieta. Por ejemplo, una persona puede decir, solamente voy a comer verduras orgánicas y otra persona puede decir, solamente voy a comer alimentos que no tengan carbohidratos. Pero esto no es realista, porque en algún momento se comerá este tipo de alimentos. Entonces, cuando la persona dice el todo o el nada, quiere decir que en el momento en que comió algo que tiene carbohidratos, va a sentirse una fracasada y va a renunciar a seguir con su alimentación. Entonces, es mejor, lo que se considera que es mejor ser flexible. Cuando tenemos este pensamiento dicotómico, solemos también tener unas ideas muy inadecuadas y frente al fracaso. Cuando fracasamos nos decimos cosas muy inadecuadas, ¿no es cierto? Entonces no tenemos ni un pensamiento flexible. ¿Y aquí qué hay que hacer? Hay que cambiar esos diálogos internos negativos por declaraciones positivas y veraces. O sea, en lugar de decir no voy a ser capaz en ningún momento de hacer esta dieta porque yo soy un fracaso, hay que decir, bueno, es una dieta, es un tema de largo plazo y lo seguiré intentando. Esto es mucho más positivo y tiene mejores efectos. Otra cosa es que hay que tener presente que la alimentación emocional siempre tiende a coexistir con otro tipo de alimentación que es la alimentación externa. A ver, ¿qué es la alimentación externa? La alimentación externa es cuando se come en exceso en respuesta a señales relacionadas con los alimentos. Por ejemplo, la vista, el olor a la comida, la presencia de la comida. No sé, es muy frecuente que tú vas a un centro comercial y encuentras unos aparadores llenos de comida muy vistosa, de colorida, que huele delicioso, y tú no tienes hambre, pero pasas por allí y te antojas, aparecen los antojos, y aunque no tengas hambre vas y comes, ¿no es cierto? Entonces es importante saber que si hay algo que sabes que es reconfortante y tú acostumbras a comer de una manera emocional, o sea, buscar este tipo de alimentos cuando tienes estos momentos malos, lo más importante es que no lo compres, o sea, si te lo vas a comer, no lo compres. En primer lugar, no vayas al supermercado si estás enojado, o si tienes, por ejemplo, o si tienes una emoción negativa, porque es muy probable que compres cosas inadecuadas. Este sería otro punto que es muy importante. Entonces,
Siempre tener en cuenta que cuando tenemos frente alimentos que sean sabrosos, que huelen bien, vamos a sentir deseos de comerlos, nos vamos a sentir antojados. Entonces este sentimiento va muy de la mano con la alimentación emocional. Otra cosa importante es que tú tienes que aprender a reconocer las emociones y adquirir habilidades para regular estas emociones. Muchas veces dices, ay, es que no sé qué me pasa. Un momento, hay que saber qué nos pasa para solucionarlo de una manera adecuada y no a través de la comida. Y para eso hay muchos métodos que se pueden aprender. Llevar un diario de las comidas, esto es fundamental. Si tú empiezas a notar lo que comes, cuánto comes, cuándo lo comes, cómo te sientes al comer y cuánta hambre tienes, vas a aprender a comer de una manera adecuada, de una manera consciente. Y aquí viene un punto muy importante. Es ser consciente cuando estás comiendo. Si tú tienes una alimentación consciente, tú vas a aprender a saborear los alimentos, vas a masticar muchas veces, vas a saber y a disfrutar cada cosa que te metas en la boca. Y al tener esa alimentación consciente, no vas a comer en automático, o sea, vas a darle tiempo al cuerpo a que llegue la saciedad. Y en ese momento te vas a dar cuenta de lo que estás comiendo, cómo lo estás comiendo y vas a poderla controlar. Por eso un método maravilloso sería que apliques técnicas de control de la ansiedad y también aprendas a aplicar la técnica del mindfulness o atención plena mientras estés comiendo, ¿no es cierto? Esta parte es muy importante. Y esto también se puede hacer, por ejemplo, cuando haces una alimentación consciente, también te das cuenta de cuándo tienes hambre y cuándo no la tienes. Y lo otro, si tú no eres capaz de manejar esto, busca un apoyo profesional, que estas personas te enseñarán todas las técnicas pues como para esto. Otra cosa importantísima es que no debes hacer dietas restrictivas sin supervisión profesional. En el esfuerzo por perder peso es posible que limites demasiado las calorías, que comas los mismos alimentos una y otra vez y te prohíba los gustos. Y esto puede hacer que se aumenten los antojos, sobre todo que se aumenten frente a las emociones negativas. Bueno, básicamente estos serían como en general algunas de las pautas, pero yo podría decirte que cuando tú logres alcanzar pequeñas metas, pues tu autoconfianza va a mejorar y podrás continuar con cambios importantes en la alimentación. Lo que te decía, registrar los avances, reconocer los éxitos de cada día, tener un diálogo interno positivo, tomar tu tiempo para alimentarte poniendo especial importancia en lo que comes, cuándo lo comes, en el lugar en que te alimentas, la velocidad que empleas, estar presente siempre cuando estés comiendo en el acto de comer. O sea, si pones atención te vas a dar cuenta de cuándo tienes hambre en realidad y aprendes a manejar adecuadamente el estrés y tus emociones negativas.